Muy buenos días, muchachos. Cuéntenme cómo está el sonido, si se está escuchando bien. Buenos días. Buenos días, muchachos. Cuéntenme si se está escuchando bien para mirar la prueba del sonido. Sí, señor profe, sí, estoy escuchando bien. Muchas gracias. Entonces, en un margencito pequeño de espera mientras le damos ingreso a los compañeros. El día de hoy vamos a trabajar lo que son los hidróxidos. La clase pasada trabajamos los óxidos y con los hidróxidos es exactamente la misma metodología para nombrarlos. Terminaciones ico, oso, hiposo, per, ico, todas esas terminaciones que se usaron en los óxidos las vamos también a utilizar aquí. Bien, creo que ya vamos a compartir la pantalla. Y entonces, listo, muchachos. ¿Se está viendo la pantalla, muchachos? ¿Ya la están viendo? Sí, Cuéntenme. señor. Ok, muchas gracias. Entonces, todo lo de la nomenclatura de óxidos en las tres formas, stock sistemática tradicional, lo vimos en la clase pasada. Solo quedamos en nombrar los de 5 estados de oxidación, que fue lo que nos faltó la clase pasada. Con 4 estados de oxidación. Ahí está todo en la guía para que repasen. Entonces, con 5 casos del manganeso, que tiene estados de oxidación más 2, más 3, más 4, más 6, más 7. Entonces es muy sencillo, muchachos. Cuando se tienen 5 estados de oxidación, con 5 estados, entonces aquí escribimos, son con 5 estados de oxidación. Entonces se utilizan el prefijo. Para el mayor de los estados, prefijo per, sufijo ico. Para el que le sigue, uy, permítame que aquí hay un compañero que está tratando de entrar. Ya. El que le sigue, ico. El que le sigue, oso, pero aquí se nombran 2 con terminación oso. Y el menor de todos, hipooso. Esta nomenclatura tradicional para los 5 estados de oxidación. 5 estados de oxidación, no sé si me alcanza a dar ingreso al compañero. Bueno, para 5 estados. Bueno, vamos aquí, por ejemplo, los óxidos del manganeso, en caso dado del, por ejemplo, el Mn2O7. El Mn2O7. Para nombrarlo, entonces, primero asigno estados de oxidación, menos 2, manganeso aquí más 7, ¿listo? 7 por menos 2 menos 14, 2 por 7 más 14 menos 14 nos da 0. Entonces, ahí están asignados los estados de oxidación. Ya sé que el manganeso aquí trabaja con 7, por lo tanto, el mayor de todos, mire, el mayor en ascenso, aquí coloco la flechita, en ascenso, estado de oxidación, o sea, más oxidado, per y terminación ico. Entonces, siempre se coloca de primeras el nombre de la función química, óxido, y el manganeso, entonces trabajo con permangánico. Entonces, trabajo con 7. Aquí está el nombramiento del manganeso. También podemos utilizar las otras nomenclaturas. Por ejemplo, la nomenclatura stock, óxido de manganeso 7. Ya en romano. Y la otra, heptóxido o heptaóxido de dimanganeso. ¿Por qué di? Di es específicamente porque hay 2 manganesos y 7 oxígenos. Le damos ingreso a compañeros. ¿Listo? Bueno, ahí están entonces los... este es un ejemplito, por ejemplo, si nos dicen formar o dar la fórmula
del óxido hipomanganoso. Bueno, ahí me monté sobre las letras, qué pena. El óxido hipomanganoso. En ese orden de ideas, entonces, para decir hipomanganoso es el menor, entonces tendríamos manganeso. El menor de los estados del manganeso es +2. Entonces, manganeso +2, unido con el oxígeno -2. Si te das cuenta, para hacer cargas solo bastará un manganeso con un oxígeno. Entonces nos tiene que quedar MnO. Y listo, ahí está formado el óxido hipomanganoso. En el caso de que queramos formar, por ejemplo, aquí hay dos que se van a nombrar igual, óxido manganoso y óxido manganoso. Y eso es porque uno trabaja con 3 y el otro con 4. Entonces, se nombran igual. Entonces, si trabaja con 3 o si trabaja con 3, entonces diríamos manganeso +3 más oxígeno -2. En este caso sí hay que hacer un balanceo de la ecuación. En este caso sí hay que hacer un balanceo de la ecuación. Entonces aquí simplemente le pongo 2 y aquí le pongo 3. Entonces quedaría 2 manganesos por cada 3 oxígenos. Manganeso 2, oxígeno 3. Y ahí está, entonces este es el óxido manganoso. Porque según la tabla, el óxido manganoso, según la tabla, ha trabajado entonces ahí con +2. Entonces, perfecto. Ahí tendríamos ya más o menos el nombramiento de sustancias que tienen 5 estados de oxidación. No olvidemos que la tablita se acomoda y se nombran 2 con terminación oso. Las otras, mayor de todas con per, ico, que sigue con ico, 2 con terminación oso, y la menor de todas, la terminación hipo. Bien, muchachos. Esto es en cuanto a los óxidos. No olviden los óxidos, siempre utilizamos la palabra óxido iniciando, luego el nombre del metal o el no metal y la terminación con nomenclatura tradicional, oso o ico. Recuerden que ico es para cuando está muy oxidado, oso, poco oxidado, o sea, bajo estado de oxidación. O si es de más de 2 estados de oxidación, puede ser 3 o 4, entonces ya utilizo hipooso para el menor y per hipo para el mayor. Es un proceso muy fácil. Ahí es que practicarlo, muchachos, como ustedes se dan cuenta aquí, hay que darle algo de práctica, pues porque es la única manera de poder nosotros tomar dominio de esto, de la forma de nombrar las sustancias. Aquí, por ejemplo, bueno, aquí ya, en este caso, hay muchos ejemplos aquí, caso de darle nombre o de formar el óxido pernítrico, donde el nitrógeno utiliza estado de oxidación +5. Bueno, pero ahora viene la función hidróxido. Estos hidróxidos tienen otro nombre, también se les llaman bases. También son conocidos como jabones porque tienen un carácter dispersante. Igualmente, son suntuosos al tacto, o sea que cuando recaen en las manos, ya tienen la sensación de como si hubiera caído un jabón. Pero tiene una característica, un sabor amargo, muy diferente al sabor agrio de los ácidos. Este es un sabor amargo. Sin embargo, hay que evitar, pues, tratar de probar sustancias desconocidas, ¿sí? Claro que si has mordido el jabón, más o menos tienes la idea de lo que es un sabor amargo. Bien, entonces estos hidróxidos también se les llaman bases, y todos los hidróxidos tienen la característica de tener ese grupo, el grupo OH-1. En solución acuosa, o sea, cuando los agregas en agua, el pH de ellos es un pH básico, es decir, que es un pH mayor de 7. Y el color que los caracteriza es el azul. Si tomamos papel indicador universal, que es un papel utilizado para medir el pH, y lo mojamos con la solución formada por el hidróxido, nos va a dar un color azul.
Por ejemplo, tenemos aquí hidróxido de sodio, que ese sólido, son como unas hojuelas, así es como lo conocemos. Si se lo agregamos a una cantidad de agua, ahí está el agua, disolvemos bien, hacemos una disolución, y después a esa cantidad de agua, esa solución así obtenida, le vamos a mojar una gotita, perdón, o mojamos una tira de papel indicador universal. La tira nos toma color inmediatamente, color azul. Nos indica que es característico de las bases o los hidróxidos el color azul. Y esto se debe a que en la antigüedad estas sustancias, los hidróxidos, eran capaces de el agua de repollo tratar de volverla de color azul. Por eso entonces siempre se les ha designado con color azul a las bases, a los hidróxidos. Entonces no olvidemos que todos los hidróxidos tienen el radical OH. Siempre que vamos nosotros a obtener un hidróxido es porque un óxido metálico de los anteriores, óxido, pero un metálico, no el no metálico. ¿Cómo nos damos cuenta que es un óxido metálico? Porque es un metal, en la parte izquierda de la tabla periódica, unido al oxígeno. Si un óxido metálico reacciona con agua, nos forma el hidróxido metálico, como nosotros estamos aquí apreciando. Igualmente, puedo sacar la generalidad de que un óxido metálico, si hago reaccionar con agua, inmediatamente voy a obtener un hidróxido. Esa es una característica que siempre se tiene que tener presente. Óxido metálico más agua me va a formar hidróxido, que es la forma de generación de los hidróxidos. Bueno, recuerden que este grupo OH siempre tiene el estado de oxidación de -1. Es para los hidróxidos, muchachos. No lo olviden, pueden probar el video las veces que consideren necesario para que lo comprendamos. Entonces, un óxido metálico, como el óxido crómico, si reacciona con agua, nos va a formar el hidróxido crómico. Mire, óxido crómico más agua nos forma el hidróxido del mismo nombre, hidróxido crómico. En este caso, vamos a ver el caso del CR2 o 3. CR2 o 3. Si lo hacemos reaccionar con agua, ¿cómo es el hidróxido que va a formar? En ese caso, pues, ¿cuál es el estado de oxidación del cromo? Es lo más importante. Bueno, aquí -2, el cromo, el estado aquí +3. Al reaccionar con agua, pues el cromo tendrá su estado de oxidación +3. Y el grupo OH siempre tendrá su estado de oxidación -1. Como ya nos han enseñado, dicen que este 3 va para acá y el 1 va para acá. En resumidas cuentas, nos va a quedar CrOH 3 veces. Fíjate cuenta que 3 va para acá y aquí está. Entonces, esta sustancia, aquí el cromo trabajó entonces con el mayor de sus estados. Entonces yo le digo hidróxido crómico. Hidróxido. Se cuenta que es muy similar al anterior, solo que cambia la palabra óxido por la palabra hidróxido. Hidróxido trabajó entonces con el mayor. Yo le digo crómico, busco en tabla periódica los estados. El crómico, también en otras nomenclaturas le puedo llamar hidróxido de cromo 3. Ahí está. O también le podemos llamar trihidróxido de cromo. Es el nombre en cualquiera de las tres formas de nombrarlo de este hidróxido que acabamos de formar. En el caso del hierro, por ejemplo, tengo un óxido del hierro y lo hago reaccionar con agua. Desde luego que es un óxido metálico y si lo hago reaccionar con agua voy a obtener un hidróxido. El oxígeno siempre es con -2, el hierro con +3. Es importante establecer el estado para mirar el hidróxido que se va a formar. Y hacemos la reacción intermedia, el hierro sigue con +3 y se une al grupo OH
cuyo estado de oxidación es -1. Fácilmente vemos que para compensar estas cargas, -1, Buenos días. y buenos días. Entonces, para compensar estas cargas, tengo que colocar aquí un 3. Así nos va a quedar. ¿Eh? ¿Listo? Y ahí los nombres. El hierro trabajó con +3 y él trabaja con +2 y +3. Ahí trabaja con el mayor. Entonces yo le digo hidróxido férrico. ¿Ven? Es lo mismo que los óxidos. También le puedo decir hidróxido de hierro 3. Hidróxido de hierro 3. O también le puedo llegar a decir trihidróxido de hierro. Es muy fácil. Entonces, hidróxido de hierro 3, hidróxido férrico o trihidróxido de hierro. Son 3 formas. Ten en cuenta, muchachos, que la nomenclatura se aplica completamente igual al caso de los óxidos. Lo único es que cambia la palabra de óxido por hidróxido porque este tiene el grupito H. No olviden cómo es que genera su hidróxido. Un hidróxido siempre genera por la reacción de un óxido metálico con agua, para que lo tomes en cuenta en el desarrollo de los ejercicios que tienen para esta semana, que son ya se tiene que entregar esta guía. Bueno, pasamos ya a la siguiente parte. Hay más hidróxido. Por ejemplo, recuerden que cuando solo se tiene un estado de oxidación se dice D. En el caso de los óxidos sería óxido D y se nombraba el metal o no metal. En el caso, por ejemplo, aquí que te dicen dar el nombre del siguiente óxido, que pusieron este hidróxido. Lo primero que tienen que hacer es asignar estados de oxidación. El OH siempre con -1, entonces es por 1 -3. Para que me dé 0, esto tiene que ser +3. Ustedes recuerdan en revisar guías pasadas sobre asignación de estados de oxidación. Ahora, ya sé que el aluminio trabaja con +3. Si yo veo en tabla periódica, el único estado de oxidación del aluminio es ese, +3. O sea que él no se oxida de más maneras. Por lo tanto, aquí se forma es el hidróxido, o se le llama esto, hidróxido D. ¿Por qué le pongo D? Pues porque simplemente tiene solo un estado de oxidación, hidróxido de aluminio. Hidróxido de aluminio. Entonces, en las nomenclaturas, tú dirías hidróxido de aluminio 3 en romano, como está aquí enseñado, o dirías trihidróxido de aluminio. ¿Okay? Ahí sí, ahora nos dice, arme la fórmula del hidróxido cúprico. El hidróxido cúprico se tiene que armar por cobre cúprico. El cobre tiene 2 estados de oxidación. La terminación único es el mayor, se llama 2. Y con el grupo radical OH, que es -1, entonces aquí como nivelo, pues le pongo el 2 acá, y me va a quedar entonces CuOH2. O como quieran, intercambian. Uno lo entiende mejor que CO2 va para acá y este uno para allá, entonces CuOH2. Ahí está el hidróxido cúprico. Lo nombramos. ¿Ok? Y ahí entonces tenemos esas dos sustancias como ejemplo. Si tú repasas la nomenclatura de los óxidos, es completamente igual a la nomenclatura de los hidróxidos, solo que cambia la palabra óxido por la palabra hidróxido. Y el resto queda completamente igual. Bueno, vamos a para pasar a la siguiente página, muchachos. El tema es sencillo. Ahí es que practicar asignando nombres o asignando fórmulas, los dos caminos. De esa manera entonces lograremos
que dominar el tema y lo más importante, poderle sacar provecho. Está el ejemplo de los hidrógenos. Ahora, muchachos, ¿cómo van los ejercicios que generan su calificación? Presentar la evaluación en formularios de Google en la semana, es decir, este día, ya entonces trataré que la tarde de hoy pasar las notas de la evaluación pasada para enviarle su planilla de cómo va. Igualmente la nota de la guía número 2. Estamos sobre la guía 3, la que estamos cursando. Esta semana finaliza la guía 3 y la siguiente semana viene la guía 4 o guía última del primer periodo. Entonces no son sino 4 guías, porque la siguiente semana ya sea la última guía, pero en esta semana entonces ¿qué nos toca presentar? Nos toca presentar la finalización de la guía número 3, la guía número 3 que es esta, y la evaluación por formularios de Google. La recomendación, asistir a las 2 reuniones de Zoom. No he alcanzado, porque pues tengo recopilada toda la información de la asistencia de ustedes ahí en archivos, pero tengo que ponerme a pasarla, entonces de pronto pasamos la información de las asistencias. La asistencia le genera una bonificación al estudiante, un 5 de más. La no asistencia no le genera absolutamente nada, ni calificación buena ni calificación mala, solamente no genera calificación. ¿Sí? No, yo sé que de pronto no estoy haciendo tantas preguntas sobre el tema de revisión, sobre las preguntas de sondeo, pero en las siguientes sí vamos a hacer unas preguntitas de sondeo. Y aquí viene algo de elaborar, realizar un resumen de una página en esto, sobre qué son los óxidos y qué son los hidróxidos. Entonces tú vas a tomar la información de los óxidos, qué son, y su nomenclatura, y luego la información de los hidróxidos, igualmente qué son y su nomenclatura. Tomas toda esa información, la comprendes y tratas de colocar en una página un resumen de qué son los hidróxidos y qué son los óxidos. Realices un mapa conceptual donde explica los 3 tipos de nomenclatura, la sistemática, la stock y la tradicional. Y realiza un cuadro sinóptico, un resumen de cómo es el nombramiento para 1, para 2, para 3, para 4 y para 5 estados de oxidación en un cuadrito sinóptico. Un cuadrito sinóptico es algo así. Asignación de estados, le pones aquí. Asignación de estados. Bueno, y aquí entonces colocas con un estado. Tú le colocas que pones el óxido de y nombras el metal. Y entonces aquí con 2 estados, es una idea que te digo que cómo te puede quedar el cuadro sinóptico. Un cuadro sinóptico tiene varias derivaciones. Entonces, mayor, ico, menor, oso. Así sucesivamente lo sigues construyendo con 3 estados, con 4, con 5 estados. Así, esto es para los óxidos, ¿no? Te puedes hacer uno igualito para los hidróxidos. Que lo único que cambia es que ya no se pone óxido de comienzo, sino se pone hidróxido. Entonces ahí está la idea del mapa conceptual, muchachos. Ahora, las del hacer. Esto es asignarle nombre. Entonces, aquí, para asignarle nombre a esta sustancia, lo primero que tienes que hacer es asignar estados de oxidación. Entonces, a G2O, oxígeno -2, para que nos quede 0, mira aquí les pongo el cuadrito auxiliar que poníamos allá aprendiendo a hacer estados de oxidación. Hay un solo oxígeno, 1 por -2, el otro tiene que ser +2. Eso significa que el estado de oxidación de la plata, en este caso, pues va a ser 1. Entonces decimos aquí óxido de plata. ¿Por qué? Porque si yo uso una tabla periódica, la tabla solamente tiene un estado de oxidación, óxido de plata. Así sucesivamente. Lo miras acá, por ejemplo, este es un ácido que todavía no es de la siguiente clase.
ahora el que viene es un hidróxido. Ah, perdona, alguien está tratando de ingresar aquí. Es que lo que pasa es que siempre la aceptación de puntos siempre queda debajito de esta pestaña, y hay veces no la veo. Bueno, entonces aquí cuando yo digo asignar el nombre a esto, pues tú ya sabes, OH-1, oro, por lo tanto, entonces sería más 3. Ya sé que trabajo con 3. Lo puedes nombrar con las tres formas. Tú buscas el oro y trabaja con más 2 y más 3. Ese es el mayor. Este es un hidróxido, por lo tanto yo digo hidróxido. Trabajo con I mayor, mayor es con ICO. Ojo que el oro se utiliza en la raíz latina aur. Se coloca hidróxido áurico. O si quieres hidróxido de oro 3 en romano o trihidróxido de oro, como quieras. Aquí hacia abajo entonces vas a encontrar toda la cantidad de estas sustancias a las cuales hay que asignarles nombre. Un proceso sencillo, pero pues simplemente hay que elaborarlo para poder nosotros garantizar el adquirir la habilidad necesaria para poder responder, para poder entonces comprender la manera de nombrar óxidos e hidróxidos. Entonces acá hay un revueltico en ese primer punto de óxidos e hidróxidos. Nómbralos con las tres nomenclaturas. Bueno, en este dice completar las reacciones y dar nombres. Este es un punto que hay que tener dos habilidades. Uno, primero, comprender que, por ejemplo, en el primero, es un óxido metálico más agua. El óxido metálico más agua nos produce hidróxido. O sea, si yo tengo aquí el Ag2O más agua, ya sé que la plata ahí me trabajó con más 1. Entonces la forma de formar el hidróxido de plata Ag está con más 1 y como el OH es con menos 1, entonces apenas necesito 1H para cada plata. Y ya, así nos queda. Y los nombres, entonces sería óxido de plata, aquí, más agua, y produce entonces hidróxido de plata. Ahí está. Entonces, óxido de plata produce hidróxido de plata. Entonces, tenemos ahí. En el caso de, por ejemplo, tomemos el níquel, el NiO, aquí es NiO. Es NiO, níquel, más agua, lo mismo. Óxido metálico más agua, pues me va a generar entonces hidróxido. Entonces, aquí yo lo que voy a obtener es 2, el níquel ahí, obviamente si está solito, trabajo entonces con más 2, ¿ya? Y por lo tanto ese más 2 lo conserva aquí cuando va a formar el hidróxido, NiOH. Recuerden que este OH es menos 1, y este entonces aquí sigue conservando su estado, es más 2, por lo tanto entonces, o como quieran, el 2 pasa para allá y el 1 para acá. Y entonces yo tengo, como el níquel trabaja con dos estados de oxidación, pues yo le digo óxido niqueloso. Y aquí hidróxido niqueloso. Y listo. Hidróxido niqueloso. Ok. Ahí entonces está niqueloso, hidróxido niqueloso. O también le llamas óxido de níquel 2. Óxido de níquel 2.
Y aquí este hidróxido de níquel 2. Ahí está, muchachos. Y ahí entonces aparecerá la manera de nombrar óxidos y hidróxidos. Eso es lo que hay que hacer absolutamente en todos. Aquí nos aparece el otro tipo de ejercicio, en el ejercicio 3, que ya no te doy la fórmula, sino ahora te pido, perdón, que ya no te doy por la fórmula para que me des el nombre, sino ahora doy el nombre para que es la fórmula. El ejercicio al revés, pues es completamente similar. Igual de sencillo, no tiene ninguna complicación. Borramos aquí un poquito, no olviden que este es NiO, ¿no? Cuando estén resolviendo su guía. Yo creo que algunos ya la tienen resuelta. Entonces, en este caso es muy fácil cuando utilizo la nomenclatura sistemática. Digo, monóxido de carbono es un solo oxígeno mono con mi carbono. ¿Listo? En esta otra dice óxido de oro 3. Nos dice fácilmente que el oro ahí trabaja con su estado de oxidación de +3 y el oxígeno con su estado de oxidación de -2. Entonces, para que se puedan nivelar, ya habíamos dicho. Y de ahí entonces nos quedaría que hay 2 oros, nos interesa el número que está enfrente, 2 oros por cada 3 oxígenos. Y ahí entonces tenemos el óxido de oro 3. Vamos a colocándoles unos ahí para que ya saben exactamente cómo es que se resuelven. Bien. Y ahí está, muchachos. Por ejemplo, el óxido nitroso. La terminación oso significa poco oxidado. Entonces, el óxido nitroso, el menor estado de oxidación del nitrógeno, que es +2, unido al oxígeno, que es -2. En ese orden de ideas, entonces bastará para cada nitrógeno un oxígeno y por eso nos va a quedar NO. Ahí está el óxido nitroso. Aquí tenemos hidróxido áurico. Áurico es oro. Ya sabemos que la terminación ICO es con el mayor, trabajo con +3. Si quiere le pones el signo más para poderlo armar. OH -1, este tipo de sustancia muy fácil, hidróxido áurico, era OH3. Y listo. Entonces, eso sería el trabajo que tenemos que nosotros desarrollar para esta semana, muchachos. Entonces, no se les olvide las evaluaciones en formularios de Google el día jueves. Y pues, en esta parte de la guía, pues es algo corto, no hay que explicar mucho, quedan algunos minuticos. Entonces, no sé, me gustaría que me comentaran si hay alguna dudita al respecto. A ver, muchachos de 10º. No, señor, no tengo ninguna por el momento. Ok, vayan realizando entonces su guía de trabajo. Vamos aquí, cámara. Vamos a tomar pantallas. Entonces vayan realizando su guía de trabajo. Ya esta semanita trato de ponerme al día con las calificaciones de ustedes. Pongo un poquitico cámara. Para que ahorita voy a tomar los pantallazos, muchachos. Entonces, por favor, poner un momentico la cámara. Entonces, los pantallazos que vamos a tomar de evidencia, en el cual el objetivo es dar una notica. Me ha faltado eso, pero esa notica ya la vamos a asignar. Entonces, aquí tomamos primer pantallazo. Listo. Y es un gusto volverlos a ver. Esperamos que pues sea corto ya el tiempo que nos resta de poder volver a tener nuestras clases normalmente presenciales, pero siempre y cuando la situación de contingencia sea no sea tan complicada y no nos vaya a y evitemos riesgos. Entonces aquí tomamos ahí de evidencia, aquí corro. Correcto.
Bien, muchachos, muchas felicitaciones. El uso del uniforme en una gran mayoría. Bueno, se está determinando pues que estamos acatando las normas de convivencia del colegio y que así tiene que ser. Los felicito pues entonces por el madrugar. Siempre nos rinde un poco más el día cuando hacemos este ejercicio de madrugar y esperemos les vaya bien en sus actividades. Entonces espero con cualquier duda, pregunta, cualquier circunstancia que se les presente. Profe, Señor. es que un compañero mío le tocó salirse de la clase porque no tuvo, o sea, el computador no le sirvió más. Bueno, No lo el nombre de él es ¿cuál? Nicolás Ayala, Nicolás Alberto Ayala Vivas. Correcto. Listo, ya entonces ya anotamos a Nicolás. Bien, muchachos. Entonces, sin ser más, pues un gran abrazo y que podamos entonces vernos pronto. Estoy ahí atento al computador, al celular, para que ustedes me puedan hacer las consultas respectivas del caso. Revisen esa guía, si es necesario en el otro horario que tenemos esta semana de décimo de hacer otra clase, dependiendo de la necesidad. Bueno, muchachos, muchos éxitos y entonces hasta luego. Luego, pues. Hasta luego, profe. Chao, profe. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, profe. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, profe, gracias. Bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, muchachos.